Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente los saluda el ingeniero Néstor Guamán. Como siempre, muy gustoso poder estar ante ustedes y que más que todo puedan ver a través de RTV CIP-Lima, que es nuestro canal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, sobre el cual nos sentimos realmente muy satisfechos porque nos ayuda a llegar a ustedes, básicamente nuestros colegas, los ingenieros a nivel nacional y por qué no decirlo también a nivel internacional a través del Internet. En esta oportunidad, muy feliz, muy satisfecho, porque tengo la presencia del doctor Ricardo Rodríguez Ardiles. ¿Por qué tengo la presencia del doctor Rodríguez? Porque él es especialista en el tema de arbitrajes en obras. Y recuerden ustedes que este programa, su programa, tiene como nombre las obras viales y el arbitraje. Entonces, en esta oportunidad voy a tener la satisfacción de presentarles al doctor Ricardo Rodríguez Ardiles, quien tiene un amplio currículum y mucha experiencia dentro de lo que es el tema del arbitraje y básicamente en lo que es las obras, que es a lo que nosotros nos dedicamos como ingenieros residentes, como supervisores de obra, como contratistas de obra, como consultores, etc. El doctor Ricardo Rodríguez, él es abogado de profesión, es consultor empresarial y árbitro casi de todas las instituciones arbitrales que tenemos en el Perú a nivel nacional. Ha sido presidente de la segunda sala del Tribunal de Contratación y Elección del Estado, lo que antes era como SUCODE, gerente por más de casi 20 años haciendo en CAPECO, ¿no?, en la Cámara Peruana de la Construcción, y lógicamente veía este tema de obras, autor de diferentes artículos, y así pues les podría yo seguir comentando el amplio currículum, extenso currículum de doctor Rodríguez. Pero mejor les presento a él para que a través de la conversación que podamos tener, podamos llegar a ustedes y de repente, de alguna forma, aclarar algunos aspectos relacionados con el arbitraje que nosotros los ingenieros hacemos en obra. Ricardo, para mí es una gran satisfacción poder presentarte a través de nuestro canal, de nuestro colegio, de RTV CIP-Lima, y de esta manera los ingenieros, y también posiblemente de otras profesiones que tienen que ver con el arbitraje en obras, puedan escucharte, puedan entender, digamos, un poco más a profundidad este tema del arbitraje. En primer lugar, te dejo a disposición en las cámaras para que presentes a nuestros televidentes y de esa manera poder conversar algo respecto al tema. Bueno, muchas gracias, Néstor, por la invitación. Para mí es muy satisfactorio poder estar con ustedes, sobre todo para tratar un tema que es de tanta importancia y que cada vez adquiere mayor relevancia en el país, que es el tema del arbitraje, la solución de controversias en esta vía alternativa, que permite que con eficiencia, confidencialidad, economía, se pueda encontrar una solución generalmente justa a aquellas controversias que se suscitan en una ejecución contractual en la que cada parte pretende tener cierto grado de razón y que confían la decisión final a una tercera persona, denominada árbitro, al cual le reconocen determinadas calidades, determinadas, ya sean de conocimiento, idoneidad, sapiencia en cierto grado, que les va a dar una solución legalmente posible y sobre todo justa dentro de los parámetros que brinda la normativa. Claro, perfecto. ¿No? Me parece que es muy importante la introducción que tú haces en cuanto al tema. Debemos recordar, más que todos nosotros, los ingenieros, lógicamente, que nos dedicamos a las obras y las controversias, las discrepancias que en algún momento de todas maneras se van a presentar. Entonces, Ricardo, si un poco nos metemos en el contexto de lo que es el tema, ¿por qué es que ahora los ingenieros, ¿no?, tenemos que estar hablando de arbitraje y cómo es que no existe ahora, por ejemplo, la alternativa? En general, quisiera que un poco nos expliques por qué es que ahora el tema de las obras, ¿no?, las controversias de las obras, necesariamente tienen que verse en arbitraje, y cómo es que hay una ley superior, no digamos superior, sino una ley, digamos, general que establece el arbitraje para luego entrar a lo que es nuestra ley de contrataciones y todo lo complementario que pueda haber. Hay algunos aspectos que podríamos establecer como marco general. A nivel internacional está más o menos
cuantificado que entre un 30 y un 40% de la totalidad de los arbitrajes están referidos a contratación de obra, pública o privada, pero que ese es el rango. Y entonces lo primero que uno tiene que preguntarse es por qué existe tanta controversia en una ejecución de un contrato de obra. Y lo primero es porque obviamente una obra no es un tema ni una ejecución ni una obligación de hacer simple, sino que requiere siempre tiene en sí misma complejidad. Y además que en esta ejecución de obra no solo interviene el ejecutor y el propietario de la obra o comitente, sino que también intervienen terceros que no son parte del contrato de obra y que sin embargo tienen relevancia importante, relevada importancia dentro de la ejecución misma, como es por ejemplo el consultor, el proyectista, que no firma el contrato de ejecución, pero que siempre a través de lo largo de la ejecución va a ser tocado para solucionar pequeñas controversias o grandes controversias entre el ejecutor y el propietario de la obra. Y además, incluso cuando se trata de obra pública, no solo intervienen estas tres personas, sino que interviene incluso un órgano cuarto, un extraño totalmente al contrato, que es el órgano de control, que por su propia naturaleza de fiscalizador del gasto público, tiene una preeminencia específica que le brinda la normativa legal. Este es el marco general en el cual se desenvuelven las obras de construcción a nivel internacional y también en el Perú. Ahora bien, en lo que se refiere a solución de controversias de ejecución contractual de obra pública, nosotros disponemos de una norma específica que es el Decreto Legislativo 1017, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que nos establecen con precisión cuándo es que se va a recurrir a la vía arbitral. Y esta norma, que además repite algo que se instauró hace ya 11 años, en el año 2000 aproximadamente, cuando se rompe por completo con el pasado, con el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, y se dice que todas las controversias de ejecución contractual ya no se discutirán ni resolverán en vía tradicional, en la vía jurisdiccional, sino que se resolverán a través de medios alternativos de solución de controversias. De preferencia, el arbitraje. Y entonces, este decreto legislativo 1071, cuando tengas una controversia en lo que se refiere a ejecución de obra pública, tendrás que tener en cuenta, en primer lugar, lo que dice esta ley y este reglamento, este decreto legislativo 1071 y su norma reglamentaria, y posteriormente, o en segundo y en tercer lugar de prelación, las otras normas del derecho aplicables. En consecuencia, la ley de arbitraje es una vía, digamos, supletoria a la especificidad de la Ley de Contrataciones del Estado. Esto es, que donde existe alguna norma específica sobre arbitraje en la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Arbitraje no se aplicará. Pero donde no existe, el decreto legislativo 1071 será de aplicación complementaria, digamos. Complementariamente. Como también otras normatividades, ¿no? Porque vemos durante el desarrollo de los procesos arbitrales, inclusive el uso del Código Civil, artículos del Código Civil que tienen que ver, por ejemplo, con el enriquecimiento indebido, con caso fuertito, fuerza mayor. Entonces, un poco de repente a nosotros, los técnicos, digamos, se nos complica el tema, porque no solamente es aplicación de la ley de contrataciones, ¿no?, que está establecido muy bien ahí el arbitraje, sino también toda, digamos, la normatividad complementaria, que sin embargo, en mi opinión, nosotros los ingenieros que participamos en estos tipos de obras, como tú muy bien lo has dicho, Ricardo, obras públicas, ¿no es cierto?, donde se firma un contrato entre una institución del Estado y una empresa privada, un contratista, que es de aplicación esta ley, necesariamente pues tenemos que tener conocimiento desde el momento inclusive que nosotros de repente estamos proyectando un contrato, que se firma un contrato y que se ejecuta la obra, donde acá la participación, y esto siempre me gusta hacerlo notar, el supervisor son personas claves dentro del proceso de la obra, ¿no? Porque normalmente, también como lo decía nuestro invitado, en las obras hay problemas. Entonces esos problemas, ¿no es cierto?, deben ser debidamente enfocados a medida que se van presentando
para que después, en el supuesto que se llegara a un proceso arbitral, ¿no es cierto?, a una controversia, definitivamente alguna de las partes tenga cierto respaldo, gracias al conocimiento de su ingeniero, que supo llevar el cuaderno de obra, que apuntó oportunamente los inconvenientes que se iban presentando, que se hizo mal el proyecto, etcétera, etcétera. Bien, Ricardo, entonces, visto esto de la normatividad y lógicamente la obligatoriedad que hay para que estos conflictos se resuelvan a través del arbitraje, como tú lo comentabas, acá ya no va el Poder Judicial como lo fue hasta antes del año 98. Muchos de ustedes recordarán nuestro famoso RULCOP, ¿no?, Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, para el caso de ejecución de obras, donde cuando habían estas controversias iban al Poder Judicial. Entonces aparece, digamos, este mecanismo alternativo de resolución de conflictos para básicamente disminuir la carga procesal, que es lo que se dice, ¿no?, en el Poder Judicial. Pero yo creo que más que todo porque estos procesos, cuando llegaban al Poder Judicial, creo demoraban 5, 8, 10 años, y al final inclusive pues las partes abandonaban porque los... Entonces, esa también yo creo que quisiera que comente Ricardo, ¿por qué entonces en todo caso tenemos el arbitraje ya 11 años, ¿no? ¿Qué criterio tienes tú, como la gran experiencia que desde antes trabajabas en obras, ¿no?, como lo dije en tu currículum a nivel de Capeco? ¿Cómo ves, digamos, este proceso de aplicación del arbitraje? Y un poco te comento esto porque yo he tenido oportunidad de presentarlo inclusive en algunas ponencias en el extranjero, y ha llamado mucho la atención de otros países, ¿no? Parece que nosotros tenemos cierto adelanto, digamos, en esto. ¿Cómo estamos en ese Sí, efectivamente, que un Estado como el Estado peruano haya declinado en cierta forma competencia o trasladado su competencia jurisdiccional, órganos de resolución de conflictos manejados por el sector privado, que son los árbitros, llama la atención en el exterior, porque no existe, más que de manera referencial, algunos otros países donde tienen la posibilidad de recurrir al arbitraje, pero manteniendo siempre la vía jurisdiccional también. El Estado peruano, en cambio, cuando sale la ley 26850, que es la ley de contratación y adquisición del Estado, la primera de todas ellas, opta por una solución distinta y cede ese tema de la jurisdicción a la vía arbitral. Dentro de una concepción mucho más amplia del Estado peruano, recordemos que el arbitraje es una jurisdicción constitucionalmente reconocida. Así es, claro. Y en consecuencia lo que hace el Estado simplemente es implementar esa jurisdicción arbitral en todos aquellos contratos en los que él participa como comité. Qué bueno, claro. No solo en obras, sino también en provisión de bienes y servicios. Claro. Pues bien, la experiencia a lo largo de los años es evidente que el arbitraje, en primer lugar, se ha convertido en una vía idónea. Yo creo que tanto el Estado, a pesar de que muchas veces puede quejarse de que pierde los arbitrajes, no puede dejar de reconocer que los arbitrajes son una vía idónea para solucionar las controversias. En segundo lugar, los contratistas tienen que reconocer que, a pesar de que a veces también se quejan de que los costos son elevados de los arbitrajes, existe una gran economía, porque a la postre, tener una discusión sobre un tema de una ejecución de obra en la vía jurisdiccional, que puede tomar 4 o 5 años, es muchísimo más caro que abonar de repente de manera inmediata un costo que cualitativamente podría decirse que es mucho más elevado, que a la postre no lo es. Inmediatamente tienen una solución a su controversia. En consecuencia, yo creo que tanto el Estado como comitente, como el contratista, como ejecutor, tienen que estar reconociendo, y por eso es que se mantiene en cada una de las nuevas versiones que hay de la Ley de Contrataciones Estatales, que el arbitraje es una vía correcta, es una vía eficiente, es una vía eficaz que permite soluciones de controversias de manera seria y que brinda todas las facilidades a las partes para poder sustentar con gran amplitud, dentro de esta elasticidad permanente que tiene el arbitraje, sus puntos de vista, y que sean los árbitros, muchas veces auxiliados por profesionales de otras profesiones que no son solamente abogados, tomar las decisiones que sean más adecuadas a la legislación y a los hechos producidos. Claro.